Miren, ya ha pasado más de un año desde que se desató la pandemia y es una realidad que ha impactado en todos los sectores de la economía del mundo. En lo que al turismo respecta, este impacto ha significado un golpe abrupto, señalizando también una nueva forma de viajar que ahora se basa en los lineamientos que cada país ha adoptado para contribuir a frenar la propagación del virus. Hoy me da muchísimo gusto saludar y le agradezco la comunicación a Catherine Morando. Ella es licenciada en Comercio Internacional y es directora de Agencias de Viajes y Capacitación para el Desarrollo de Agencias Independientes. Catherine, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola Sergio, muy buenos días. Igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y es que la realidad es que hay mucha incertidumbre, sigue existiendo mucha incertidumbre por parte de muchas personas que al irse reactivando la economía y también el turismo, no saben de qué manera viajar o cómo hacerle, si va a haber un peligro, cómo están funcionando hoy en día las agencias de viajes. Pero me gustaría, Catherine, que nos platicaras cuál es, desde la perspectiva del sector de agencias de viajes, cuál fue el comportamiento de los clientes, ¿no? Que ya tenían, por ejemplo, un viaje reservado para viajar desde el año pasado y que hoy en día pues no se han atrevido a hacerlo todavía. Sí, claro, Sergio. Fíjate que, como dices, la economía pues bueno, nos frenó prácticamente a todos, en todos los sectores. El sector turismo se vio también muy afectado en su momento. Gracias a Dios, durante lo que ha sido el periodo del 2020, las personas que tenían ya reservaciones para viajes anteriores han ido poco a poco retomando estos viajes. Obviamente está, como dices, la incertidumbre todavía, el temor para poder viajar, y es sumamente importante poder seguir los lineamientos de cada uno de los países conforme van haciendo las aperturas, pero empieza a haber un movimiento ya en el turismo, que eso es sumamente importante, ¿no? Hay una reactivación de la economía, hay más apertura en cuanto a las necesidades también de viajar, porque es cierto que ya todos creo que en algún punto estamos un poquito desesperados de tanto encierro. Y bueno, sí hay este movimiento ya, a comparación con el 2009, por supuesto, 2020 claro, va muchísimo mejor, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día ya podemos obtener nuestro certificado de vacunas, que eso es sumamente importante. ¿Qué tan funcional es cuando viajamos a otros países? Sobre todo porque existen algunos que solo aceptan ciertas vacunas y hay otros que pues no. Sí, totalmente. De hecho, el certificado de vacunación va a ser sí o sí necesario para poder viajar. O sea, sí es importante tener ese certificado. Muchos de los países permiten el acceso sin necesidad de hacer cuarentena cuando tú viajas con tu certificado del esquema de vacunación completo, que eso también es importante que lo sepan. O sea, algunas vacunas son aceptadas, principalmente lo que son AstraZeneca, Pfizer, de acuerdo a las estipulaciones de lo que se maneja con la OMS y también con el CDC, ¿no? Que es el Centro de Control de Enfermedades. Ellos están trabajando en conjunto junto con la Organización Mundial de la Salud y establecen las pautas para los accesos a los países, ¿no? Entonces, sobre todo en cuanto a las aprobaciones de las vacunas, es importante tener ese certificado si quieren evitar estar 5 o 10 días en cuarentena para entrar a ciertos países. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué restricciones han implementado otros países que de alguna manera podrían afectar a los viajeros mexicanos y que de repente nos sorprenden? Porque hay muchos que a la mera hora ya con vuelo comprado han tenido que detenerse o simplemente pues cancelar, ¿no?, su viaje. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos básicamente nos pide prueba PCR negativo o antígenos antes de viajar, mínimo 72 horas. Estados Unidos y algunos otros países también la solicitan. En Europa igual te lo van a pedir. Si tú ya vas con tu esquema de vacunación completo, debes de contemplar 14 días de la última vacuna, o sea, de tu última puesta de vacuna, antes de poder viajar y llevar tu certificado, ¿no? Pero si tú no lo tienes, no quiere decir que no puedas viajar, simplemente tienes que seguir otro tipo de alineamientos. Con Estados Unidos es la PCR y antígenos. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, sí te piden todavía, llegando al país, hacer una cuarentena si no traes la vacuna de 5 días y posterior a esos 5 días hacerte nuevamente otra prueba. Si sales negativo, entonces ya podrás entrar, ¿no? Si no, tendrás que guardar pues un poco más de tiempo lo que es la cuarentena. Claro. Unos 10 días aproximadamente. Catherine, por mencionar algunos, ¿cuáles son los países que exigen hacer cuarentena al llegar? Pues que de repente se ven detenidos ahí, te dicen, te quedas aquí 15 días, ¿no? 20 días. Fíjate que, o sea, no es que te tengas que quedar tanto tiempo en sí, pero por ejemplo, Marruecos sí es uno de los lugares que sí o sí tienes que hacer cuarentena si no vas con vacunas, ¿sí?
Otro de los países, como comentaba, Reino Unido, Bélgica también te pide vacunas, pero nuevamente, o sea, cada país implementa diferentes tipos de cuarentena. En Marruecos sí no te dicen que llegando te tengas que hacer una PCR, en Reino Unido sí te piden llegando a hacer después de sus 5 días esa PCR para poder acceder al país. Entonces depende mucho de cada uno de los países estos lineamientos. Grecia sí nos pide que tengamos vacunas, el esquema de vacunación completo. En España ya podemos entrar con PCR sin necesidad de cuarentena. Entonces, lo que es importante, Sergio, es que hay que estar informados, principalmente con las fuentes que son fidedignas, ¿no? Lo que son los consulados, las embajadas de los países. Ahí pueden encontrar información muy importante por país para que sepan exactamente qué es lo que requieren para poder acceder a cada uno de los países. Claro. ¿No? Ahora, otra de las preguntas que son que hacen muchísimo es qué hacer si cancelan, por ejemplo, si les cancelan el viaje o la reserva de un hotel o un vuelo. Por cuestión de pandemia. Sí, claro. Por cuestión de pandemia, fíjate que hay algo que a nosotros nos impresionó muchísimo desde el inicio, que fue la respuesta rápida por parte de hoteles, por parte de cruceros, por parte, pues ahora sí que de aerolíneas, en cuestiones de cómo resolver la problemática ante una cancelación por una cuestión que no esperábamos, ¿no? Sobre todo, porque todo fue como muy inmediato, pero la respuesta fue buena. Logramos contactar hoteles, contactar líneas aéreas, se generaron vouchers, por ejemplo, para quienes no iban a poder viajar en ese momento, entonces que pudieran hacerlo con un periodo de 1 año por el mismo valor de la reserva que ya tenían. En hoteles también se lograron hacer movimientos o se generaron algunos reembolsos. Cruceros, líneas de cruceros generaban vouchers por el 200%, inclusive a veces. Entonces, ahorita ante un tema de cancelación por cuestión de pandemia, pues bueno, sí tenemos alguna respuesta a favor por parte de lo que son hotelerías, líneas aéreas en su caso. Claro. Que te permitirán en algún momento pues viajar más adelante. Pero estamos hablando de cierre de país nuevamente, que fuese necesario que se llegase a pasar, ¿no? No una cancelación por tu cuenta, salvo que sea por una necesidad en específico, y para eso tenemos los seguros de viajero ahora o las partes flexibles que nos dan también algunos hoteles o algunos proveedores para poder hacer cancelaciones y no tener la pérdida de ese dinero, de ese viaje que tenías tú ya programado. Claro, ¿no? Por supuesto. Ahorita que hablamos de vuelos, ¿no? O de viajes en avión, pero también el tema de los cruceros, como desde un principio fue un tema de la pandemia porque tuvieron que quedarse en alta mar muchos cruceros antes de llegar a su destino. ¿Cómo se están manejando los viajes en crucero? Es decir, ¿mantienen las mismas restricciones que cuando viaja uno en avión? Es que son dos cosas diferentes, o sea, los aviones los manejan con ciertas pautas. Tú vas a poder viajar en avión, el avión pudiese venir lleno, ya sabes, cubrebocas, caretas, hacen limpieza y sanitización constante, tienen filtros dentro de lo que es el avión. En el caso de las líneas de crucero tuvieron que hacer algunas modificaciones también, metieron filtros EPA que también son importantes. La circulación del aire, que era parte de las preocupaciones esenciales de las líneas de crucero, porque pues no deja de ser un lugar cerrado, ¿no? Básicamente lo que nos han explicado con algunas líneas de crucero es que ellos lo que hacen es que ahora generan ciertos filtros, que el aire lo que produce es una salida al exterior, ¿sí? En lugar de filtrar de manera interna ese aire que se genera o lo que se está generando dentro del crucero, hacen hacia el exterior y filtran constantemente el aire. Entonces, de esa manera lo que se busca es que sea un aire purificado todo el tiempo dentro de lo que es el crucero, ¿no? También, otro punto importante con los cruceros es que generan estos viajes que les llaman viajes burbuja, donde te van a hacer, pues, tu PCR te la van a pedir para poder viajar, o tu esquema de vacunación, que es lo que ya habíamos comentado hace rato, pero también en algunos puntos, si tienes que bajar a puertos, será necesario que después de un periodo te vuelvas a hacer una PCR para contabilizar que no hay un riesgo mayor, ¿no? Que no hubo algún tipo de contagio a la hora de que tú bajaste, okay, ¿no? Otra cosa importante es que tienen mayor cantidad de médicos y de enfermeras que también están especializados en tema de COVID dentro de lo que son los cruceros, entonces eso también es muy bueno. Hay adaptaciones, obviamente, y creo que es sumamente importante el saber que todos están trabajando bajo ese punto, ¿no? O sea, bajo poder viajar nuevamente con la tranquilidad de que vas a estar protegido, de que de alguna manera vas a estar bien, de que ante cualquier situación va a haber una respuesta favorable. Perfecto. Y vas a estar bien cuidado, ¿no? Ok, muy bien. Por último, ¿cuáles serían tus recomendaciones para quienes quieren viajar en el interior del país, fuera de él, Katherine?
Básicamente, que como comentábamos, que sigan los lineamientos para poder viajar. Aquí en México va a ser necesario llenar un formulario de salud para que puedas tomar los vuelos, donde tienes que avisar principalmente que no estuviste en contacto con alguien contagiado, ya sabes que no tuviste contagios tú tampoco cuando fue la última vez que te sentiste mal. Esquema de vacunación y principalmente que se mantengan informados. Los cambios en tema de COVID para restricciones de viajes cambian constantemente o son constantes, y sí es importante mantenerse informados con embajadas, con las agencias de viajes, para que ustedes sepan y tengan la tranquilidad de poder viajar, ¿no? Perfecto. Y obviamente los cuidados normales, como comentábamos, Sergio, cubrebocas si es necesario, sobre todo en lugares que sean cerrados. El hecho de que tengamos la vacuna, pues no nos evita la posibilidad de contagio. Claro. Entonces, como quiera que sea, hay que seguir ciertas pautas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Catherine Morando, licenciada en Comercio Internacional y directora de Agencias de Viajes y Capacitación para el Desarrollo de Agencias Independientes. Gracias por la información y muy buen día. Gracias, Sergio, igualmente.